Lo bueno es que podamos, como decía David, mientras ministraban la alabanza, poder mirarnos a través de este medio, que sin duda viene de parte de Dios. Hermanos, abramos la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. El mensaje de hoy lo titulé Recordemos nuestra identidad para vivir vidas significativas. Recordemos nuestra identidad para vivir vidas significativas. Muchas personas, buscando el propósito para su vida en estos tiempos, viven ansiosas, viven constantemente tratando de encontrar sentido en las cosas que hay en este mundo. Algunos ponen toda su esperanza en una carrera, ponen su esperanza en una persona, ponen su esperanza en el sentido de vida que de alguna manera le dará el tener un hijo, el completar un proyecto, el llegar a ser alguien en esta vida. Hace algunos años los jóvenes que sufrían de una crisis, además de la adolescencia, que ya de por sí es una crisis, se sufrían un conflicto de identidad bastante observable e intentaban darle sentido a sus vidas o que sus vidas tengan significado, y para ello se unían a tribus urbanas, a bandas como los floggers, los emo, los dark, los anti-floggers, los anti-emo, etc. Y era algo bastante gracioso y hasta simpático, ¿no? Pero las masas tratando de encontrar su identidad en este mundo, su sentido, su razón de ser. Aún hoy hay un fomento y una aprobación de la no identidad como algo normal, como algo característico del ser humano, como alentando a no apresurarse y construir tu propia identidad, fijarte quién querés ser, fijarte cómo querés ser, descubrir qué se quiere ser y decidir serlo. Así hay hombres que rechazan su verdadera identidad, su identidad innata, por lo que desean ser o sienten ser y pretenden cambiar su género. Esto es una realidad que, si bien existió de siempre, hoy podemos verla, dado que se exterioriza mucho más debido a las cirugías sofisticadas y a la corrupción que estamos viviendo en este tiempo. Hoy en día existe una tremenda crisis de identidad, hermanos. Eso está completamente a la vista. En el mundo del todo es relativo, en el mundo de la subjetividad personal, estamos viviendo un tiempo de crisis de identidad. Y es entendible que este sea el triste devenir de una humanidad que ha rechazado a Dios. Pero lo triste, hermanos, es que dentro de la comunidad de creyentes, muchos parecen haber perdido su identidad y viven vidas que carecen de sentido. Quizás hoy mismo usted se haya preguntado al levantarse, ¿qué sentido tiene unirme a la reunión hoy? ¿Qué sentido tiene todo lo que hago? ¿Cuál es la razón por la que existo? ¿Por qué estoy acá? Hay una fábula, un cuento que seguramente nos han contado nuestros padres de chicos. Y ese cuento del patito feo, ¿no? ¿Recuerdan ese huevo más grande que el resto, que una mamá pato ahí cuidó con mucho cariño? Y al momento de romperse ese huevo, vieron que lo que salió de ahí dentro era muy feo, muy raro. De repente despreciado por sus hermanos, aunque su mamá tenía misericordia y lo amaba y lo cuidaba, ese ser que estaba allí se veía muy feo y muy distinto a todos los demás. Y como ustedes saben cómo culmina este cuento, esta fábula, este patito feo, entre comillas, termina descubriendo su identidad cuando alza los ojos al cielo y ve los cisnes volando. Y de repente, un ser que vivió tanto tiempo imitando al resto, tratando de ser lo que no era, encuentra el verdadero sentido y su dignidad en ser quien realmente él es. Esta es mi idea en esta mañana con este texto. Este es el objetivo en esta mañana que podamos ver, hermanos, en este texto. Así como el personaje de esta historia, de este cuento, necesitó conocer su verdadera identidad para vivir una vida con sentido, el pueblo de Dios hoy más que nunca necesita reconocer su verdadera identidad en Cristo para vivir a la altura de su llamado.
Lo repito, así como este personaje de este cuento infantil necesitó reconocer su verdadera identidad para vivir una vida con sentido, así también el pueblo de Dios hoy más que nunca necesita reconocer su identidad en Cristo para vivir una vida a la altura de su llamado. Leamos el texto, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Nuestro Dios y Padre, pido en esta mañana tu guía, tu dirección, para al abrir tu palabra, que nuestros ojos, Señor, sean abiertos, nuestros corazones, nuestras mentes, y alumbrados por tu Espíritu, para entender cuál sea nuestra verdadera identidad y para vivir a la altura de nuestro llamado. En Cristo Jesús. Amén. Repito, el pueblo de Dios hoy más que nunca, usted y yo, hermanos, necesitamos reconocer cuál sea nuestra verdadera identidad para vivir una vida a la altura de nuestro llamado. ¿Cuál es la identidad del pueblo de Dios? ¿Cuáles son algunas características que hacen al pueblo de Dios realmente un pueblo especial, como cantamos en esta mañana, hermanos? Veremos en esta mañana 3 puntos que hacen al pueblo de Dios distinto del resto de los demás pueblos. En primer lugar, es un pueblo con privilegios incomparables. Es un pueblo con privilegios incomparables. En segundo lugar, veremos que es un pueblo con un propósito trascendente. Y en tercer lugar, veremos que es un pueblo con un pasado redimido. Para que ustedes recuerde que son 3 P. Privilegios, propósito, pasado. Por lo tanto, Pedro en el texto de hoy comienza diciendo que a diferencia de los hombres mencionados en el versículo 7 y versículo 8, que rechazan a Cristo y que no creen en Él, que tropiezan con la palabra y que están destinados a la perdición eterna, dice Pedro, pero vosotros, más vosotros, en contraposición, en contraste con la gente que se pierde, que tropieza con Cristo, que se va al infierno, que no recibe la palabra, ustedes son distintos, porque ustedes son el pueblo de Dios. En primer lugar, vemos en esta mañana que el pueblo de Dios es un pueblo con privilegios incomparables. Un pueblo con privilegios incomparables. Dice allí la palabra de Dios, sígalo usted, hermano, allí en su Biblia. Versículo 9. En contraposición, eso es lo que significa más, pero vosotros sois linaje escogido, descendencia escogida. Ya Pedro había hablado de la elección. En el versículo 2 del capítulo 1, él llama a los creyentes destinatarios de esta carta los elegidos de Dios. Sabemos que Adán fue el primer hombre creado por Dios. Es nuestro antepasado común. Fue el único hombre, hermano, que tuvo verdadera y plena libertad de elegir obedecer a Dios. Sin embargo, conocemos la triste historia que nos cuenta la Biblia de este primer hombre. Adán desobedeció a Dios, comiendo del único fruto que tenía prohibido comer y hundiéndose a sí mismo y a toda la descendencia en el pecado. La Biblia nos enseña que toda la descendencia de Adán, todo su linaje, nació luego de él con una tendencia hacia el pecado y al rechazo de Dios. No hace falta que lo busque, hermano, pero si puede anotarlo, léalo después. Génesis 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, todo plan de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo el mal.
mal, mal, mal. Por lo tanto, el hombre ya no era plenamente libre como su antepasado Adán. Se convirtió en un esclavo del pecado y perdió toda capacidad de poder elegir y buscar a Dios. Hermanos, esto no es una conclusión mía, está allí en la palabra de Dios. Salmo capítulo 14, versículo 1 al 3. No lo voy a leer entero, pero dice que Jehová miró desde los cielos a los hombres para ver si había una persona que buscara a Dios. Y no encontró ni una. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Este versículo es tomado por Pablo en el Nuevo Testamento para sostener, para enseñar que todos los hombres somos pecadores perdidos que no buscamos a Dios. Así es que incapacitados de poder buscar a Dios y perdidos en nuestro pecado, Dios eligió salvar de pura gracia, por su puro afecto, por su pura misericordia, a los descendientes de Adán, a algunos de los descendientes de Adán, y hacerlos pueblo suyo. De tal manera que llegamos al Nuevo Testamento y el apóstol Pablo puede decir en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos. Nosotros pecadores, sí, pero Él nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. ¡Wow! ¡Wow, hermano! Si esto realmente no nos eriza la piel, si esto realmente no nos vuelve locos de esta verdad. Hermano, usted y yo estábamos perdidos. Jamás hubiéramos escogido a Dios, jamás le hubiéramos buscado, jamás hubiéramos deseado tener una relación con Él. Pero hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido selectos por Dios. En estos tiempos en que se habla acerca de quién va a ser elegido por el técnico de Barcelona para estar en el plantel de Messi, ¿quién será el privilegiado? ¿Quién será aquel? Hermanos, no estamos hablando de a quién elige Koeman, no estamos hablando de quién elige a Kili González, no estamos hablando de ser selectos por un técnico de fútbol, por el presidente de la nación argentina. Estamos hablando que Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra, le eligió a usted y me eligió a mí. ¡Wow! Esto nos enseña varias cosas, hermanos. En primer lugar, que si el Rey del cielo me eligió a mí, ¿qué me importa ser rechazado de este mundo? Esto tiene un gran sentido para las personas que recibían esta epístola, porque eran personas que por seguir a Cristo el mundo los rechazaba, el mundo los maltrataba. Hermanos, el Rey del cielo y de la tierra lo eligió usted. ¿Qué le importa lo que el mundo piense de usted? Usted sigue a Cristo. Usted es de Dios. Ahí me avisan de que está temblando un poco la cámara. Otra de las cosas que me enseña, ¿qué va a definir realmente lo que es mi vida? ¿Lo que el hombre piense o lo que Dios piense de mí, hermano? Dios me eligió a mí. ¿Qué me importa lo que el hombre piensa de mí? Esto no significa, hermano, hagamos lo que querramos con nuestra vida. No, de ninguna manera. Esto significa, sigamos a Dios, hermano. Él nos eligió. El mundo no lo va a entender nunca. No valemos por nuestras posesiones, hermanos. No valemos por lo que tenemos. No valemos por lo que estudiamos. No valemos por nuestras capacidades. Valemos solamente y puramente porque el Rey del cielo se dignó a elegirnos. Somos elegidos del Rey del universo. Quizás en su corazón o en mi corazón en algún momento pueda haber algún ápice de orgullo y pensar lo siguiente. Pero ¿somos entonces nosotros mejores que los judíos? ¿Somos mejores que el resto de las personas porque Dios nos eligió a nosotros? ¿Acaso el pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios, el pueblo del pacto, el pueblo de Israel no fue desechado de Dios y Dios no nos eligió a nosotros? Sí, es verdad. Pero Romanos 3, versículo 9 va a decir que de ninguna manera somos nosotros mejores que ellos. De ninguna manera.
somos igual de pecadores que ellos. Pero ellos rechazaron a Cristo, podemos decir. Y nosotros no rechazamos a Cristo, nosotros elegimos a Cristo. Hermanos, no se olvide que ninguno busca a Dios por sí mismo. Hermanos, no se olvide lo que Cristo le dijo a sus discípulos. No os elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Hermanos, no nos olvidemos que nosotros no le amamos a Dios primero. Como dice Juan en su primera epístola, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No nos olvidemos, hermanos, que nosotros no fuimos a Dios. Dios tuvo que venir a buscarnos. Por eso dice Jesús en Juan capítulo 6 varias veces, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pero todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. ¡Wow! ¿Dónde queda la jactancia, hermanos? ¿Dónde queda el orgullo? ¿Dónde queda la vanagloria? Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 en adelante. Hermano, búsquelo. 1 Corintios 1, 26. Búsquelo. Si lo tiene ahí, sígalo con su mirada. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos piadosos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, se enorgullezca, se crea algo en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, Dios nos eligió y no somos mejores, no somos más que el resto. Somos lo que somos porque Dios nos eligió. Hermanos, si no hemos de alabar a Dios, hermanos, si no hemos de glorificar a Dios porque Él se ha dignado en salvarnos, en elegirnos, en hacernos pueblo suyo. ¡Wow! ¡Wow! Pero somos un pueblo especial, somos un pueblo de privilegios, no solamente porque hemos sido elegidos por Dios, sino porque somos, y dice allí la palabra de Dios, versículo 9, real sacerdocio. El pueblo de Israel era caracterizado porque fue elegido por Dios para mostrar a Dios, para dar luz a las naciones. Cabe destacar, hermanos, y solamente lo voy a mencionar, cada una de estas características que Pedro está enunciando en este momento como beneficios de la iglesia, son características tomadas del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Pero hay algo notable. La carta no está dirigida a judíos. Está dirigida a personas que jamás tuvieron una Biblia en sus manos. Está dirigida a personas que jamás guardaron la ley de Dios. Está dirigida a personas que eran ajenos al pueblo de Dios. Y la palabra de Dios los llama elegidos de Dios. Pedro los llama real sacerdocio. El sacerdote tenía una tarea muy particular. Así como el profeta tenía la tarea de proclamar la voz de Dios al pueblo, el sacerdote tenía la tarea particular de llevar el pueblo a Dios, presentar el pueblo a Dios. De tal manera que el sacerdote vivía con una misión y era interceder entre su pueblo y el Dios Santo. La palabra de Dios dice continuamente que nosotros hemos sido un pueblo de sacerdotes para Dios. Y allí lo dice en la palabra de Dios. Lo dice, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. No hace falta, hermano, que lo busque, pero note. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios,
su Padre. Capítulo 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 20, versículo 6. Dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Por lo cual, hermanos, la palabra de Dios nos llama a nosotros, a los elegidos de Dios, al pueblo de Dios, sacerdocio real, sacerdotes de la casa del rey. Y recordemos que el sacerdote vive para interceder por Dios. Pero no hay un solo sacerdote en el pueblo de Dios, todos somos sacerdotes, es decir, que todos tenemos el privilegio de la plena entrada a la presencia de Dios, y todos tenemos la responsabilidad de entrar a la presencia de Dios e interceder por nuestros hermanos. Esa es nuestra gran bendición, nuestro gran privilegio también, hermanos, pero nuestra gran responsabilidad. La entrada plena a la presencia de Dios, que antes la tenían solamente algunos sacerdotes. Usted y yo, hermanos, somos sacerdotes de Dios Altísimo. Sin ningún impedimento, sin nada de por medio, podemos entrar por los méritos de Cristo Jesús a la misma presencia de Dios para interceder. Hermanos, estamos orando por nuestros hermanos. Hermanos, ¿estamos intercediendo por las personas que padecen necesidad? ¿O nosotros somos el pueblo de la oración del mediodía? Somos el pueblo de la oración de la comida, el pueblo de la oración de antes de ir a dormir. Oramos, hermanos, intercedemos. ¿Somos realmente sacerdotes en la práctica? Qué triste sería descuidar este gran privilegio que tenemos como pueblo de Dios. Qué triste sería olvidar nuestra identidad y perder estos enormes privilegios. Pero en tercer lugar, somos también una nación santa. Israel era una nación apartada para Dios. La iglesia es una nación espiritual, no atada a una región geográfica. Está integrada por ciudadanos del cielo que están apartados para Dios con un propósito trascendente. Filipenses 3, versículo 20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Nosotros no pertenecemos aquí, somos ciudadanos del cielo. Pero la característica distintiva de la iglesia es que es una nación espiritual apartada para Dios. Eso significa ser santo, apartado del resto de los pecadores, para Dios, para un objetivo trascendente. Las leyes de una nación rigen a sus ciudadanos. El creyente es legislado por las leyes de su nación, de su patria celestial. Las leyes de Dios son nuestras leyes, su palabra es nuestra guía. El ciudadano de la nación de Dios, el ciudadano del Rey de los cielos, busca satisfacer a aquel que es su gobernante, que es Jesucristo. ¿Qué tanto, hermanos, conocemos las leyes de nuestro reino? ¿Qué tanto conocemos, hermanos, las leyes de nuestra nación? ¿Qué tanto conocemos a aquel que las legisló? ¿Qué tanto deseamos agradar a aquel que nos tomó por pueblo suyo para hacernos una nación santa? Pero el cuarto privilegio del pueblo de Dios, que lo distingue del resto de los demás pueblos, es que somos un pueblo adquirido por Dios. Allí está en el versículo 9, pueblo adquirido por Dios. Israel fue rescatado por Dios cuando estaba esclavo en Egipto. Usted conoce la historia, hermano, no hace falta que la vuelva a repetir. Y en Deuteronomio 4, versículo 20, Dios les dice al pueblo por medio de Moisés: pero a vosotros Jehová los tomó y los sacó del horno del hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. El Señor los rescató de la esclavitud, los rescató del horno de hierro de Egipto, para hacerlos pueblo de su propiedad. De la misma manera, y en un sentido no físico, sino espiritual, la iglesia de Dios es posesión eterna del Dios eterno. En un sentido no físico, sino espiritual, hemos sido rescatados del pecado, de la esclavitud del pecado,
y hemos sido comprados por Dios para su posesión personal. Tito capítulo 2, versículo 14, hablando de Cristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, es decir, rescatarnos de toda iniquidad, de todo pecado, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se dio por nosotros para rescatarnos y para hacernos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Y hermanos, ¿cuál fue el precio de nuestra salvación? ¿Cuál fue el precio de nuestras vidas? ¿Cuánto Dios puso sobre la mesa para tenernos por posesión suya? Paréntesis, hermanos, todo es de Dios, todo es suyo. Él es el creador de cielo y tierra, todo le pertenece a Él por creación. Pero hermanos, a pesar de pertenecerle por creación, nosotros habiéndole dado las espaldas a Dios, Dios puso un precio sobre la mesa por nuestra vida. ¿Sabe cuál es el precio? Una página anterior donde está usted, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! Hermanos, ese es el precio de su vida. Ese es el precio que Dios pagó para tenerlo por posesión suya. De tal manera que Pablo le dice a los corintios, puesto que habéis sido comprados por precio, glorifiquen a Dios con sus cuerpos, con toda su vida. Hermanos, ¿sabe que usted es posesión de Dios? ¿Sabe que que Dios pagó un tremendo precio por su vida, por rescatarle, por tenerlo para sí? No éramos dignos de eso, hermanos, pero fuimos comprados a precio de sangre, precio de la sangre del unigénito de Dios. Somos de Dios porque Dios pagó ese precio infinito por nosotros. ¿Sabe, hermano, que usted es de Dios? ¿Sabe que no es de usted? ¿Sabe que no le pertenece a usted mismo? ¿Sabe que no está para satisfacer sus propias necesidades? ¿Sabe que no está aquí para satisfacer sus propios deseos? ¿Sabe que está aquí porque le pertenece a Dios, para vivir para Dios, para agradar a aquel que lo rescató? Si hemos sido comprados por precio, dice Pablo, glorifiquemos a Dios con toda nuestra vida, con todos nuestros cuerpos. Así que hemos visto hasta aquí, en primer lugar, el primer distintivo del pueblo de Dios, un pueblo con privilegios, únicos. Pero veremos enseguida, a continuación, que el pueblo de Dios, la identidad del pueblo de Dios, es ser un pueblo con un propósito trascendente. Dice allí, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel. Al creer en Cristo, hermanos, el Hijo de Dios experimentó un cambio radical en su vida. Pasó de pertenecer del reino del diablo a pertenecer al reino del Hijo de Dios. Pasó de pertenecer al reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando Jesús comisionó a Pablo para que predicase el Evangelio, le dijo lo siguiente: te envío, en Hechos capítulo 26 dice, te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, yo te envío para que prediques el Evangelio. Esta es tu razón de ser, predicar el Evangelio, para que abran los ojos, para que crean, para que pasen de las tinieblas a su luz. Un día, hermanos, hemos conocido el Evangelio. Un día alguien nos presentó el Evangelio y nuestros ojos fueron abiertos e instantáneamente pasamos del dominio del diablo al reino de Dios. Y pasamos del reino de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, al reino de la luz. De tal manera que Pablo también dice a los colosenses, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Wow! En otro tiempo erais tinieblas, dice Pablo, pero ahora sois luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Puesto que el creyente
ha experimentado esta gloriosa realidad, esta gloriosa transformación, este glorioso arrebato de las tinieblas para ser llevado a la luz. Dado que su identidad está colmada de privilegios en Cristo Jesús, Pedro le recuerda a los creyentes cuál es su propósito en esta vida. Hermano, presta atención, por favor. ¿Ha olvidado cuál es el propósito para su vida? ¿Ha olvidado por qué razón sigue acá? El Hijo de Dios está aquí en la tierra con un propósito. No está para hacer tiempo, no está para gastar su vida en vanidades. Hermanos, no estamos acá para pasar el tiempo y esperar a ver qué pasa. No estamos acá para llevar adelante nuestros deseos, nuestros planes. Estamos acá con un propósito. El creyente existe literalmente para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo cual Dios dice en Isaías capítulo 43, 21, este pueblo yo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Somos pueblo de Dios. Somos ciudadanos del cielo en territorio enemigo, hermanos. Somos ciudadanos del cielo en territorio enemigo. El reino de Dios en esta tierra se extiende por medio de la proclamación de las verdades del Evangelio de Cristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos por qué temer proclamar su mensaje, hermano. No tiene por qué temer hablar de Dios. No tiene por qué temer anunciar a Cristo. Note por qué. En primer lugar, el avance del reino de Dios no depende de nuestra sabiduría, no depende de nuestra elocuencia, no depende de nuestra capacidad, no depende de nosotros, sino de la proclamación de la palabra de Dios y de la obra soberana del Espíritu de Dios. El que rechaza el mensaje, hermano, no lo está rechazando usted, no me está rechazando a mí, está rechazando a Cristo. La piedra angular, la piedra principal, es lo que hicieron las personas de los versículos precedentes. El reino de Dios avanza aún en el rechazo. Hermanos, el rechazo es parte del plan exitoso de Dios. El rechazo es parte del plan exitoso de Dios. ¿O nos atreveríamos a decir que el plan de Dios fracasó porque Cristo fue crucificado? De ninguna manera. La iglesia avanza victoriosa, no por su capacidad, sino por la obra soberana de un Dios soberano. 2 Corintios 2, 14 al 16 dice, más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, los que se pierden, somos olor de muerte para muerte, y a aquellos, los que se salvan, somos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cuando anunciamos a Cristo, hermanos, siempre, y repito, siempre somos aroma agradable delante de Dios, sea que alguien se salve o sea que alguien se pierda. Cuando anunciamos a Cristo, hermano, usted emana un aroma agradable en la presencia de Dios. Sea que la persona acepte el mensaje o sea que rechace el mensaje y rechace a Cristo. Eso sí, para los que se salvan, nosotros somos un aroma de salvación, pero para los que se pierden, nosotros somos un aroma hediondo de muerte. La imagen que toma Pablo en este pasaje es la siguiente, es la de un ejército romano volviendo de la victoria, trayendo sus prisioneros de batalla. Y al entrar a la ciudad, como se acostumbraba en aquel tiempo, el pueblo recibía al ejército con inciensos aromáticos, adorando a los dioses que le dieron la victoria y también homenajeando a los guerreros que le dieron la victoria. Ese incienso, para los victoriosos, les recordaba la victoria. Pero ese mismo olor para los cautivos les recordaba que le quedaban minutos de vida. Su destino era de muerte. Dios no gana terreno en este mundo, hermanos, por medio de la fuerza. Dios no gana terreno en este mundo conquistando almas por medio de cruzadas. Él no las necesita. No es con ejército, ni con espada, dice el profeta, sino con su Santo Espíritu. Hermanos, no tenemos por tanto que temer anunciar a Cristo. No dejemos de anunciar las virtudes de aquel. No dejemos de anunciar las obras de aquel
que nos arrebató de las tinieblas para trasladarnos al reino de la luz de su amado Hijo. ¿Cómo proclamamos las virtudes del que nos salvó? En primer lugar, lo hacemos cuando predicamos a Cristo y seguimos con P. Predicamos a Cristo. Hermano, cuando usted comparte su testimonio de cómo Cristo le salvó, está anunciando las virtudes de aquel que lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Jesús, luego de sanar al endemoniado gadareno, le dijo: vuélvete a tu casa, a los tuyos, y anuncia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Andá y contale tu testimonio. Andá a anunciar lo que Cristo hizo contigo. Luego de ser sanado el ciego, dijo: yo solamente una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Los apóstoles decían: no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. Cuando usted comparte su testimonio de cómo Cristo le salvó, está anunciando sus virtudes. Cuando usted comparte el mensaje de salvación con otra persona, está anunciando las virtudes de aquel que lo salvó. Hechos 4:12 dice: ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos, cuando nosotros proclamamos esa verdad, estamos anunciando, estamos exaltando las virtudes de aquel que nos salvó. Cuando usted habla bien de Dios y de Cristo, usted está anunciando las virtudes de quien le salvó. Primera de Pedro, allí cerquita, capítulo 3, versículo 15, habla de santificar a Dios en nuestra vida y en nuestros corazones, estando siempre preparado para responder de quien pida razón de nuestra fe y nuestra esperanza. Hermano, en esta semana, piense para usted, para sus adentros, ¿ha predicado de Cristo a alguien? ¿Ha compartido su testimonio de salvación con alguien? ¿De qué cosas hablan sus redes sociales? ¿De las proezas del que le salvó o de fútbol? ¿Ha estado presente en esta semana, en algún momento, en una conversación donde el nombre de Cristo era blasfemado y no se pronunció en su defensa, mostrando que realmente Él es digno de su amor, Él es digno de su confianza? Hermano, ¿estamos cumpliendo el propósito por el cual estamos acá? ¿O nuestra vida no tiene ningún sentido? Esto lo estoy diciendo retóricamente, porque nuestra vida claro que tiene sentido y nuestra vida claro que tiene propósito. La pregunta es, hermanos, ¿estamos viviendo para ese propósito? Anunciamos las virtudes de aquel cuando alabamos a Cristo. Recién leí Isaías 43 que decía: este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Cuando nos congregamos como iglesia, confesamos con nuestros labios, en nuestras alabanzas, la grandeza de Dios, la majestad de Dios. Declaramos su poder, declaramos que Él es nuestro Salvador. Alabamos a Cristo por su obra en la cruz, por amarnos, por perdonarnos, por salvarnos, por adoptarnos, por declararnos justos. Confesamos que Él y solo Él es digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Hermanos, nuestras alabanzas deberían resonar con poder y hacer temblar los mismos cimientos de la iglesia. ¿Sería coherente, hermanos, saber que hemos sido rescatados del mismo infierno, que nuestros pecados han sido perdonados completamente y para siempre, que hemos sido declarados hijos de Dios por la obra del que murió en la cruz, y cantarle al que nos salvó con cara de angustia un domingo en la mañana? ¿Sería eso coherente, hermanos? ¿Reflejan nuestras alabanzas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? También anunciamos las virtudes de aquel cuando vivimos a Cristo. No solamente cuando lo proclamamos predicando el Evangelio, no solamente cuando alabamos a Dios, sino cuando vivimos a Cristo, anunciamos sus virtudes. Nuestra forma de vivir y de conducirnos, hermanos, en esta vida puede ser la razón para que el nombre de Cristo sea exaltado o la razón para que el nombre de Cristo sea blasfemado o el inconverso tenga más razones para no creer. En otras palabras, nuestra conducta puede adornar el mensaje del Evangelio y exaltar a Cristo, o puede opacarlo, embarrarlo y ser la razón por la cual el nombre de Cristo sea blasfemado. Jesús dijo
en Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, ¿está usted viviendo de tal manera que quien le viera pueda desear tener el mismo Dios que usted tiene? ¿Es su conducta un pro o una contra para que alguien vea atractivo a Cristo? ¿Está procurando vivir a Cristo o está de vacaciones en este mundo, hermanos? Hermanos, no estamos de vacaciones, estamos acá de paso y estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En tercer y último lugar, la identidad distintiva del creyente, versículo 10, es que es el pueblo de Dios, un pueblo de un pasado redimido, un pueblo de un pasado redimido. Versículo 10, vosotros, como haciendo énfasis, sí ustedes, hermano, sí ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo. Ustedes, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Wow, hermanos! Sí usted, sí yo. ¿Le ata su pasado, hermano? Mira para atrás y le avergüenza su pasado. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Nosotros no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora somos pueblo de Dios. Ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Cuál es la diferencia entre el antes de nuestro pasado y el ahora? Una sola cosa, hermanos: la cruz de Cristo. Entre nuestro pasado completamente olvidable y nuestro presente completamente glorioso, hay un punto de inflexión, un antes y un después, y es la cruz de Cristo. Hermano, toda nuestra vida no tendría sentido y nuestro pasado sería un ancla que nos tiraría hacia abajo si en un momento no hubiera sido alumbrada nuestra mente, abiertos nuestros ojos para conocer a aquel que murió en la cruz por nosotros. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Anduvimos todo ese tiempo perdidos en la vanidad de nuestra mente, haciendo las cosas que hace el resto del mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La cruz de Cristo es el punto de inflexión entre su pasado y su presente glorioso. Hermanos, comprendemos que nuestro pasado ha sido borrado completamente y echado de lo profundo del mar. Comprendemos que el que murió en la cruz cargó sobre sí el pecado de nuestras vidas y nos dio su justicia. Comprendemos que lo que somos y tenemos solamente es nuestro por Él. Hermanos, debemos vivir para Él. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo con una identidad única porque tenemos privilegios únicos, porque tenemos un propósito que es trascendente y nuestra vida tiene sentido, y porque tenemos un pasado que ha sido redimido. Que en esta mañana podamos recordar nuestra identidad y podamos decidir vivir para aquello para lo cual hemos sido salvos. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Amén.